Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Gualdo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de actualidades en la medicina, donde reviso algún artículo o artículos de interés. Trato de hacer un resumen y presentarles los resultados para dejarles las conclusiones a su mejor consideración. Siguiendo con esta serie de videos que he estado subiendo acerca de los GLP-1 y los SGLT2 sobre todos los beneficios que están trayendo en el tratamiento los SGLT2 en los pacientes con diabetes, pero también su protección renocardiovascular, en la protección en el hígado graso, en la disminución de la litiasis renal y los GLP-1 a su vez en el control de la diabetes y la pérdida de peso tan significativa que están generando. Y pues son medicamentos que se están volviendo cada vez más populares por todos los beneficios que tienen y sobre todo se están llegando a indicar con mucha mayor cuantía. Cada vez indicamos más este tipo de fármacos, pero algo que nosotros tenemos o que es una principal preocupación entre los médicos es no solamente la eficacia, sino la seguridad de este tipo de fármacos. Obviamente en los estudios por lo general tenemos resultados de seguridad de corto y mediano plazo. Generalmente no tenemos pues, estudios a largo plazo, entonces siempre tenemos que estar pues, a las vivas sobre los reportes que se tienen de la seguridad de la mayoría de los fármacos, sobre todo fármacos que están siendo tan prescritos últimamente. Y la verdad es que platicando con colegas médicos acerca sobre todos los beneficios que estos fármacos tienen, los GLP-1, en específico la semaglutide, y todos los resultados que estamos obteniendo con los estudios, pues sí está pues en boca de la mayoría de los médicos que llegamos a prescribir este tipo de fármacos, entre ellos eh, pues el problema de la ideación suicida, es decir, el riesgo de salud mental en estos pacientes, sobre todo porque se está hablando y hay algunos reportes acerca del incremento en la ideación suicida en este tipo de pacientes con el uso de los GLP-1, específicamente con la semaglutida. Entonces sí es un problema que queremos informarnos al respecto, si realmente este tipo de medicamentos está incrementando los problemas de salud mental en este tipo de pacientes. Y por eso pues me di a la tarea de buscar algún artículo que nos hablaran al respecto. Entonces este artículo que les voy a platicar nos habla al respecto. Es verdad que por lo menos la semaglutide incrementa el riesgo de suicidio o incrementa las alteraciones o la salud mental en este tipo de pacientes. A manera de introducción, los estudios observacionales han sugerido que los medicamentos, tanto para bajar de peso como la cirugía bariátrica, pues raramente nos van a comentar que existe alguna asociación entre estos fármacos o estos procedimientos con la ideación suicida o propiamente dicha con el suicidio, aunque las relaciones causales han sido difíciles de probar. Este es un artículo porque les pongo como ejemplo que hablan sobre este tipo de procedimientos. Este estudio pues, específicamente nos habla sobre la cirugía bariátrica y se publicó en el Lancet Diabetes Endocrinology en el 2018 y habla sobre el riesgo de suicidio y autolesión no fatal después de la cirugía bariátrica. Son resultados de dos estudios de corte emparejados y los autores comentan dentro de las conclusiones que la cirugía bariátrica se asoció. En este estudio sí hubo una asociación con el suicidio y la autolesión no fatal. Sin embargo, los riesgos absolutos fueron bajos y no justifican un desaliento general de la cirugía bariátrica. Los hallazgos indican la necesidad de una evaluación exhaustiva de la historia psiquiátrica preoperatoria junto con el suministro de información sobre el aumento del riesgo de autolesión después de la cirugía. Además, los hallazgos exigen una vigilancia posoperatoria con especial atención a la salud mental. Obviamente, en los pacientes en los que sometemos a un procedimiento quirúrgico de esta índole, de una cirugía bariátrica, pues previamente tiene que ser valorada por un equipo multidisciplinario. Dejen ustedes la valoración cardiovascular, preoperatoria por el internista, el nutriólogo. También tienen que tener una evaluación psicológica o psiquiátrica dependiendo de las características del paciente y un seguimiento también en el posoperatorio. Por eso es súper importante que este tipo de pacientes cuenten con todas las valoraciones pertinentes antes de ser sometidos a un procedimiento quirúrgico. Sin embargo, si bien hubo una asociación en este estudio, la verdad es que los riesgos fueron bajos. Sin embargo, pues ahí viene pues este tipo de estudios y los resultados de estos estudios, pues la espinita de que muy probablemente este tipo de procedimientos y también la de los medicamentos pueda llegar a provocar este tipo de problema. Y sobre todo que en el 2023
La Agencia Europea de Medicamentos, que por sus siglas en inglés es EMA, y la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido, iniciaron investigaciones del medicamento para la diabetes en sus dos presentaciones de semaglutida. Ozempic, que es para aquellos pacientes con diabetes, y Wegovy, que es para pacientes con sobrepeso. Son las dos presentaciones que maneja la empresa Novo Nordisk para el tratamiento de diabetes y para la pérdida de peso. Sobre todo porque se identificaron algunos casos de ideación suicidia asociados con su uso. Y nos vamos a encontrar con varias noticias médicas pues muy alarmistas que nos dicen cuidado, los medicamentos contra que de los GLP-1 están incrementando, los suicidios en los pacientes, las agencias europeas los están prohibiendo, cuidado, ojo, pues obviamente pues son cuestiones que están investigándose, sobre todo por estos reportes que se han presentado, pero pues obviamente no están suspendidos estos tipos de medicamentos. Y en Estados Unidos, la FDA, a través de su sistema de notificación de eventos, también recibió informes de ideación suicida asociada con semaglutida, aunque estos informes no han sido verificados. Entonces, la ideación suicida sí se ha relacionado con algunos otros medicamentos para bajar de peso y sobre todo el estudio que se realizó para que la FDA aprobara este medicamento, para que aprobara la semaglutide para su venta, pues sí excluyó a todos esos pacientes que tenían antecedentes de ideación suicidia previa. Entonces, pues todavía sigue esta espinita acerca de si estos tipos de medicamentos realmente tienen pues este efecto en los pacientes. Y de ahí viene entonces este estudio. Este estudio, desafortunadamente, pues es un estudio observacional retrospectivo, pero me parece que vale la pena hablar sobre los resultados. Este estudio se publicó en la revista Nature en enero del 2024 y se denominó Asociación de semaglutida con riesgo de ideación suicida en una corte del mundo real. Wang y colaboradores, que son los autores de este estudio, utilizaron una gran base de datos de salud electrónica del mundo real, es decir, son datos, es un estudio observacional retrospectivo, con más de 52,000 pacientes sin ideación suicidia previa y con sobrepeso u obesidad a los que se les había prescrito semaglutida y que fueron emparejados por puntaje de propensión. Eso ya lo había comentado en un video previamente. ¿Qué es eso de emparejamiento por puntaje de propensión? Es una técnica que utilizamos, bueno, que se utiliza de manera estadística, sobre todo en este tipo de estudios observacionales en donde pues, a los pacientes no se pueden asignar de manera aleatoria, o sea, no podemos como escoger a los pacientes para mandarlos a los grupos de una manera más homogénea, porque pues son datos que se están tomando de expedientes, son datos ya retrospectivos, entonces se hace este puntaje por propensión, es decir, se toma cada uno de los pacientes y de acuerdo a sus características demográficas, clínicas y demás, se tratan de emparejar lo más que sea posible o que se asemejen lo más posible al otro grupo, al grupo control. Entonces, este tipo de estudios se realiza sobre todo en estos estudios para tratar de disminuir el sesgo y los resultados de sesgo en este tipo de estudios. Y entonces, en este estudio, lo que se realizó fue comparar a aquellos pacientes que tenían semaglutide con otro tipo de medicamentos de antiobesidad, por ejemplo, bupropión, naltrexona, orlistato, piramato, fentermina, y también se hizo un puntaje de propensión contra aquellos pacientes que tomaban otros medicamentos para la diabetes que no fueran GLP-1, insulina, metformina, sulfonilureas, DPP-4, SGLT2, para también valorar el riesgo de ideas suicidas y suicidio en este tipo de pacientes. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados del estudio? Después de un seguimiento medio de 5 meses, el estudio duró 6 meses, pero el seguimiento medio fue de 5, la semaglutida se asoció con un riesgo significativamente menor de la primera ideación suicida. Como pueden ver en la tabla que les estoy poniendo, del grupo de semaglutida, solamente 60 pacientes, es decir, el 0.11% presentó la primera idea suicida, mientras que en el grupo de los pacientes que tomaban medicamentos que no eran GLP-1 se presentó en 226 pacientes, es decir, el 0.43%, estadísticamente significativa con un hazard ratio de 0.27 para aquellos pacientes con el uso de semaglutida. Entonces se relacionó con una menor cantidad. En cuanto a los intentos suicidas, no existe una tabla ni nos ponen una gráfica en el artículo, por eso les estoy poniendo el texto como tal, que comentan que en el grupo de semaglutida no se reportaron intentos suicidas, mientras que en 14 pacientes de 52,783 sí reportaron un intento suicida que de los pacientes que tomaban medicamentos no GLP-1 con una P significativa de menos 0.001. Me pareció que ese era un dato importante mencionar.
Así entonces, como se hizo un emparejamiento con los pacientes que estaban utilizando algún otro tipo de medicamentos antiobesidad, igual se realizó con lo mismo, pero con aquellos pacientes que estaban tomando algunos otros tipos de antidiabéticos orales, como ya les había comentado, de prácticamente todas las familias que existen para la diabetes. Y después de un seguimiento de 6 meses, la semaglutida se asoció con un riesgo significativamente menor de primera ideación suicida. Los pacientes que estaban en el grupo de semaglutida, solamente 36 pacientes presentaron estas ideaciones, es decir, el 0.13%, en comparación de los pacientes que estaban con otros antidiabéticos orales o antidiabéticos específicamente, porque la insulina también estaba dentro de ellos, que fueron 98 pacientes, es decir, 0.36%, con un hazard ratio de 0.36, es decir, mucho menor en los pacientes que estaban utilizando GLP-1 o específicamente la semaglutida. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones de los autores? ¿Qué nos dicen los autores con todos estos resultados que nos presentaron? En conclusión, nuestro análisis no respaldan las preocupaciones sobre un mayor riesgo de ideación suicida con semaglutida y en cambio muestran una asociación de menor riesgo con este medicamento con ideación suicida incidente y recurrente en comparación con medicamentos antiobesidad y antidiabéticos no agonistas de los GLP-1. Estudios futuros deberán evaluar la asociación de semaglutida y otros medicamentos agonistas de GLP-1 con la incidencia y recurrencia de la ideación suicida en otras poblaciones en riesgo. Es decir, tratar de hacer estudios similares, pero con algunos otros GLP-1, inclusive entre ellos, para ver si alguno de ellos provoca o tiene más resultados con asociación con este tipo de problema. Entonces, ¿cuál es mi opinión? ¿Qué es lo que pienso acerca de este estudio? Sobre todo con todo lo que se ha venido platicando al respecto de este problema de salud mental que se puede presentar en los pacientes, que puede ser preocupante no solamente para nosotros, sino también para los pacientes, pues que este estudio, el uso de semaglutida, se asoció con un menor riesgo de ideación suicida recurrente que en comparación con otros medicamentos que no son GLP-1, pero como siempre les comento en mis videos, hay que tomar en cuenta el diseño del estudio. De acuerdo al diseño del estudio es el peso que le vamos a dar a los resultados que nos están presentando y desafortunadamente este estudio tiene muchos problemas, sobre todo en su diseño, ¿no? Pues son propiamente del diseño. Para empezar, como ya les había comentado, pues es un estudio observacional, ¿no? Este estudio observacional que si bien, pues tiene cierto peso estadístico, pues es un estudio retrospectivo, no se pueden establecer relaciones causales directamente entre el uso de semaglutida y la ideación suicida. Esto es una limitación, pero inherente y propia de los estudios observacionales. Y a pesar de que se utilizan ciertas herramientas estadísticas como el emparejamiento por puntuación de propensión, pues puede existir la posibilidad de confusores que no están siendo medidos dentro del análisis y que no se estén ajustando en el análisis y darnos resultados pues no del todo fidedignos. Finalmente llegan a tener cierto sesgo este tipo de estudios a pesar de que se hagan este tipo de herramientas para disminuirlo, siempre existirá un sesgo de esta clase. También pues son datos electrónicos, son datos en registros electrónicos y dependemos mucho de las personas que hayan vaciado los datos en este tipo de expedientes y puede haber pues varios problemas, subdiagnósticos, sobrediagnósticos, que finalmente haya errores en el registro de los datos, entonces que no se hayan reportado de una manera adecuada, vamos a depender específicamente de datos que ya están en el expediente y que no siguieron pues una rigurosidad como se llevan a cabo en los estudios prospectivos. Y pues finalmente el tiempo que se llevó a cabo el estudio solamente fueron 6 meses. La verdad es que es un tiempo muy corto. Yo esperaría estudios con mucho más seguimiento, más a largo plazo, para ver los resultados de estos fármacos, no solamente a medio año. Siento que medio año es muy poco seguimiento. Creo que tendríamos que tener estudios prospectivos con mucho más largo plazo, a mucho más tiempo, para ver los resultados finales de este tipo de fármacos. Y entonces, pues necesitaremos esperar estudios prospectivos, aleatorizados, con mucho más tiempo, ¿no? Para tratar de corroborar todos estos datos y confirmar estos resultados que nos están presentando en este estudio de mundo real. Pero bueno, estos resultados nos dejan un poco más tranquilos, sobre todo a nosotros como médicos, para prescribir los fármacos y a los pacientes para recibirlos, porque pues esto nos da cierta luz acerca de este tipo de problema en los pacientes. Sin embargo, sí es algo importante ante estos datos y ante la duda y antes de que tengamos resultados de estudios un poquito estadísticamente más, con mucho más peso, tendremos que tener un seguimiento muy estrecho en los pacientes a los que les dejamos este tipo de fármacos. Si les vamos a indicar GLP-1, independientemente de cuál sea este, tendremos que tener
un apego muy estrecho con el paciente en cuanto a su salud mental y en cuanto veamos algún tipo de problema o algo, tendremos que derivarlos de una manera oportuna y con los profesionales en la salud mental para que le den seguimiento y en un momento dado, pues suspender el fármaco si es que así se necesita. Mientras no se aclare al 100% esta asociación con este tipo de fármacos, que si bien estos resultados son prometedores, pues no tienen el peso suficiente como para decir de una manera tajante los SGLP1 no generan este tipo de problema. La verdad es que no podemos ser tan tajantes con los resultados de este estudio en específico. Sí nos deja cierta tranquilidad en lo que esperamos la confirmación de estos resultados con estudios más serios. Y pues nada, espero que sea de su ayuda, espero que sea de su agrado. Y pues nada, que tengan un bonito día y una excelente, excelente semana.